Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos nuevamente a este video. Impacta con tu palabra a tu auditorio. ¿Realmente podemos impactar con nuestra palabra al auditorio, al público? ¿Sí se puede? Claro que sí. En este video te voy a dar algunos elementos importantes sobre cómo tú puedes impactar a tu auditorio con tu palabra. ¿Por qué deberías aprender a hablar en público? ¿Por qué es importante hablar en público? ¿Por qué nosotros o usted debería aprender o dominar esta habilidad de hablar en público? Bueno, primero serás más exitoso, ya sea en la parte económica, ya sea en la parte laboral, en el trabajo, en la sociedad misma, serás más exitoso porque cuando tú hables en público hay gente que te va a empezar a seguir. Ganarás más dinero, obviamente, si tienes un trabajo que ya estés desarrollando en este momento. Agregar esta habilidad de hablar en público, seguramente vas a hacer presentaciones de productos de tu empresa o tus propios productos. Vas a ganar más dinero, vas a tener otra fuente de ingreso en la parte económica. Mejorarás tu comunicación. Obviamente, para poder practicar la comunicación hay que estar comunicando. No hay otra manera de hacerlo. Te convertirás rápidamente en un líder. Te decía que si tú hablas en público, si tú constantemente estás delante de las personas, delante de un auditorio, obviamente te vas a convertir en un líder porque las personas te van a seguir, porque las personas van a decir quién es esta persona que habla bien en público. Entonces te van a seguir. Las 5 razones. Entonces te voy a presentar las 5 razones fundamentales para aprender a hablar en público. Las 5 razones por las que tú deberías aprender a hablar en público. Número 1. Miremos estas pequeñas estadísticas. Se dice que una persona pasa el 45% del día escuchando. Está escuchando a las personas. También puede estar escuchando, por ejemplo, algún tipo de música, viendo una película, viendo su programa favorito de televisión. El 30% hablando. El 30% del día simplemente nos pasamos hablando. En una conversación, en el trabajo, con los amigos, con la familia. El 16% leyendo. No necesariamente tenía que ser un libro, quizás un periódico, una revista, algún texto que esté pasando en la pantalla del televisor, y el 9% escribiendo. Esas son las estadísticas de que más o menos una persona le dedica su tiempo durante las 24 horas que tiene un día. 45% del día escuchando, 30% hablando, 16% leyendo y simplemente el 9% escribiendo. Bueno, si estás en el celular, por ejemplo, digital, estás escribiendo, estás enviando mensajes. No necesariamente tendría que ser agarrando un lápiz o un bolígrafo. Número 2. La ley del 80-20, la ley del Pareto. Entonces, nada más depende mucho de nuestra actitud personal. ¿Cómo estás de disposición para hacer las cosas, para enfrentar las cosas, para enfrentar nuevos desafíos en tu vida? El 20% para tener resultados del 80%. Desarrollo y control personal. Constantemente te estás preparando, estás leyendo libros de tu área, estás tomando cursos, te capacitas constantemente o no. Conocimiento del producto. Una persona que vende, por ejemplo, cuando hablamos en público, igual estamos vendiendo. Entonces, en el caso mío, por ejemplo, en el caso fuera el conocimiento del producto, bueno, ya conozco eh, los temas que se desarrolla o los ejercicios que se necesita para hablar bien en público. Entonces tengo un conocimiento. Además, me expongo ante la gente, estoy apareciendo constantemente en los videos. Entonces, de esa manera, conozco mi producto, sé lo que es. Y cuando llegue al aula,
ya sea de manera presencial o digital, o persona a persona. Entonces, con mi conocimiento desde mi experiencia, voy a compartir. Entonces, conocimiento del producto. La identificación de nuevos clientes, porque si nosotros queremos tener ingresos económicos, hay que tener clientes nuevos, porque ahí es donde se realiza la venta. El desarrollo de una presentación eficaz, ya que estás vendiendo productos a una persona, ante un público, tienes que realizar una presentación efectiva. Identificar las necesidades de los clientes. Identifica qué necesidades tienen. En el caso, por ejemplo, de hablar en público, quizá necesitas estructurar tu presentación, tener un dominio total, organizarte muy bien o enfrentar los nervios. Respuesta a objeciones. Tienes que tener las respuestas a las objeciones de tus clientes. Al fin y al cabo, todos somos vendedores. Vendemos productos físicos o productos intangibles. Y el otro es seguimiento certero y oportuno al cliente. Cómo les está yendo, si están teniendo resultados, necesitan un impulso o no. Entonces, seguimiento al cliente. Número 3. El 15% de sus habilidades profesionales y conocimientos técnicos. Nada más necesitamos, el 15% nada más. Son tus habilidades y conocimientos técnicos. Tus títulos, los años que estudiaste, nada más está en el 15%. El 85% es tu actitud personal, tu nivel de motivación y desarrollar relaciones positivas con las demás personas. La clave no está tanto, digamos, en los conocimientos, los títulos. Está bien, los conocimientos. Está perfecto estudiar, tomar cursos, tener títulos. Pero más está en el 85% o va a depender del 85% tu actitud personal, tu nivel de motivación para enfrentar las cosas y desarrollar relaciones positivas con los demás. Les decía hace un momento que nosotros, para tener fuentes de ingreso, constantemente tenemos que tener nuevos clientes o nuevos posibles prospectos. De eso se trata la vida, no importa en el área que estés. Número 4, la capacidad de comunicar efectivamente. ¿Qué es comunicar efectivamente? Que las personas tomen acción una vez que terminaste tu presentación. Saber escuchar es otra de las cosas. No importa que nosotros hablemos en público, somos oradores o seamos oradores, conferencistas, tenemos que escuchar al público, tenemos que estudiar al público, tenemos que saber qué es lo que está pasando en el público. Dar instrucciones precisas, claras y efectivas. Identificar y solucionar posibles dificultades que pueda existir. Entonces el número 4 es la capacidad de comunicarte efectivamente, saber escuchar, ser buen oyente, dar instrucciones claras y efectivas y identificar y darle solución a esas dificultades que pueda haber. Dar conocimiento a sus colaboradores, ya seas líder, ya seas docente, un emprendedor, tienes que dar reconocimiento a tus seguidores, a las personas a quienes lideras. Delegar responsabilidades de manera eficaz. Tienes que dar las reglas claras y concretas, qué es lo que tienen que hacer las personas si estás delegando en una habilidad, en una área específica. Ser efectivo en la comunicación oral. Pues, efectivamente, vas a tener que hacer presentaciones de tu marca, de tu producto, de tu emprendimiento. Explicar sus funciones a los nuevos miembros de su equipo o de tu equipo. Esas son las habilidades que una persona o un vendedor debe tener. Si hablas en público, eres vendedor, estás vendiendo. Si no estás vendiendo ningún producto, te estás vendiendo a ti mismo, a ti misma. Estás vendiendo tu imagen personal. Y número 5, hay algunas cosas que nosotros tenemos que ir mejorando.
la mala comunicación. Dice, toda empresa u organización se construye con personas que desarrollan su comunicación eficaz. Muchas veces hay personas que en vez de ser un puente de comunicación con el cliente y los rangos superiores, muchas veces es una barrera, porque simplemente no ha podido desarrollar la comunicación efectiva. Y eso es lo más importante en el momento de que la empresa pueda seguir creciendo, tu emprendimiento pueda seguir creciendo, o tu producto pueda llegar a más clientes. Ahora, ¿cuál es la manera fácil y rápido para hablar en público? Una vez que hemos identificado algunas estadísticas, algunas claves que una persona, un conferencista, un vendedor debe dominar, ahora es la hora. Llega de hacer la presentación en público. Entonces, ¿cuál es la manera más fácil y rápido para hablar en público? Hable acerca de algo lo que usted haya ganado el derecho de hablar. Cuando decimos el derecho de hablar, simplemente que usted domine un tema específico, ya sea por la autoridad que tenga, por los años de experiencia que tenga sobre una habilidad o por pasión, algo que usted quisiera comunicar al público, a la población, ya sea por estudios, dice, o por experiencia propia. Es una de las claves, ¿no? Hable acerca de algo sobre lo que usted haya ganado el derecho de hablar, ya sea por experiencia o por estudios. Cuéntenos lo que ha aprendido de la vida, las experiencias que tuve, las situaciones que pasaste en la vida. Todos hemos tenido experiencias, buenos, algunos muy retadores, para llegar hasta donde has llegado. Busque temas de su propia experiencia. Cuando decimos de qué puedo hablar, hay personas cuando llegan al curso de oratoria dicen, ¿de qué puedo hablar? No he estudiado, no soy profesional, pero tienes un cierto recorrido en la vida. Has tenido que hacer algo. Simplemente cuenta eso. Por eso dice, busque temas de su propia experiencia. El otro es los años, los primeros años y la manera en que nos educaron. Tus primeros años en el colegio, en la universidad o donde estudiaste, los primeros pasos que diste, la habilidad que dominas ahora. No sé si eres un emprendedor, empresario, eres conferencista, trabajas en alguna compañía. Simplemente cuenta los primeros pasos y eso va a tener un impacto grande sobre el auditorio. Primeras luchas para abrirse camino, lo que les decía, ¿no? Los inicios de cómo llegaste hasta ahora. Aficiones y entretenimientos, algunas aficiones que quisieras contar, por ejemplo, si tocas algún instrumento, alguna habilidad, quizás eres mago, haces magia, quizás eres un dibujante, un pintor, pero tienes esa afición que no es tu actividad principal, lo haces de vez en cuando, pero tienes esa afición de hacerlo. Puedes contar eso también. Las áreas específicas de conocimiento, por ejemplo, si estudiaste, eres un profesional, tienes conocimiento específico. Experiencias poco frecuentes, por ejemplo, haber conocido a tu cantante favorito, a tu futbolista favorito, alguien que puede ser un político. Todos los días no lo puedes hacer, pero en alguna ocasión te encontraste con un famoso, un personaje muy importante de cualquier área. Son experiencias poco comunes. Creencias y convicciones también puedes contar al momento de hablar en público. Asegúrese de que siente entusiasmo por su tema. Cualquier tema que comunicas siempre inyéctale un poquito de entusiasmo, un poquito de fuerza, un poquito de vitalidad para que puedas contagiar esa energía a tu público. Esté ansioso por compartir con los oyentes. Lo que vas a decir o lo que quieres decir, estés ansioso, estés wow, así decimos
entusiasmado, ¿no? Queriendo ya que llegue la hora, quisiera hablar, quisiera comunicar. Eso es tener convicción. Se dice que también que la convicción convence. El desarrollo de la confianza. Ahora, una vez que más o menos hemos visto las estadísticas de algunas cosas que debe desarrollar o debe tomar en cuenta una persona, y también hemos visto la segunda parte, cómo nosotros podemos hablar de manera fácil y rápido en público, de qué podemos hablar. Y esta tercera parte llega a lo que es el desarrollo de la confianza. Cómo nosotros podemos desarrollar nuestra confianza para enfrentar a un público, para enfrentarte ante una cámara, para enfrentarte a un micrófono, si el caso fuera, si realizas algún podcast de audio, estás en una radio, una entrevista o eres locutor, pues entonces el desarrollo de la confianza. Las circunstancias relacionadas del miedo. Número 1. No es usted el único en sentir miedo al hablar en público. O sea que no estás solo, no estás sola. Todos en alguna manera tenemos miedo a hablar en público. El miedo es una emoción que no va a desaparecer jamás. Hay personas experimentadas que hablan en público, con grandes públicos obviamente, dicen lo mismo, ¿no? Que sienten, hay una especie de ansiedad, hay una especie de miedo antes de hablar en público. La clave es que esas personas ya saben cómo enfrentar. En el caso mío ya sé cómo enfrentar a un auditorio desconocido, a un auditorio, a un público pequeño, grande, enfrentarte a una cámara, a un micrófono. Eso te da la experiencia. Como alguien diría, las horas de vuelo. Ahora, un poco de temor al auditorio es conveniente. ¿Por qué? Para que no estés confiado, para que estés alerta, para que estés despierto. Entonces siempre tendría que haber ese pequeño temor al auditorio, porque ahí es donde tú estás comprometido también. ¿Qué tal si en un momento no tienes miedo o no te importa? O como alguien dice, ¿no? A ver, Dios mío, mándame las ideas. No. Sabes que tienes un poco de temor porque te has preparado y estás alerta a lo que vas a decir, a lo que va a reaccionar el público y cómo vas a desarrollar toda tu presentación. Y el número 3, muchos oradores profesionales han confirmado que nunca perdieron completamente el temor al público. Esto va con el anterior. Un poco de temor es muy bueno. ¿Por qué? Porque no estamos confiados, estamos alerta, estamos enfocados, estamos centrados en lo que vamos a decir. Y número 4 es la causa principal de su miedo de hablar en público es simplemente que usted no está acostumbrado. No lo hace frecuentemente o no ha desarrollado esa habilidad. Por ejemplo, hacer videos ahora con la facilidad de las redes sociales ya es una manera de entrenarnos, ya es una manera de desarrollar nuestra habilidad verbal lingüística para poder tener fluidez sobre todo. Porque muchas personas tienen conocimientos, tienen ideas, incluso quizás no le tienen temor al público, pero tienen esa dificultad de tener fluidez al hablar. No saben qué decir. O lo clásico, tienen una presentación para 40 minutos, en 8 minutos, en 10 minutos, ya lo dijeron lo que tenían que decir en 40 minutos. Entonces es nada más fluidez, ¿no? Practicar, practicar, practicar y seguir practicando. Ahora la preparación también es importante, ¿no? ¿Cómo nosotros nos preparamos? ¿Cuál es la forma adecuada de prepararnos? Nunca aprenda un discurso de memoria. Reúna y ordene sus ideas de antemano y ensaye su discurso. Si yo por ejemplo estaría diciendo de memoria una presentación o lo que tengo que decir, lo habría memorizado, no estaría pronunciando desde mi corazón, lo estaría haciendo desde mi cabeza, desde mi memoria, lo haría mecánicamente, no estaría inyectando fuerza, entusiasmo, sino de manera lógica.
Lo que queremos aquí que el orador, el conferencista, se conecte con el auditorio. Por eso es importante no memorizar palabra a palabra toda tu presentación, simplemente las partes importantes. Predisponga su mente para el éxito. Sumérjase en el tema. O sea, investigue. Si ya sabes más o menos, tienes un dominio sobre algún punto, puedes ir a otro expositor a ver cómo lo hace, cómo presenta su tema. Tienes que sumergirte, adentrarte en lo más profundo de tu tema. Aparte su atención de todos los estímulos negativos. Muchas personas te pueden criticar. Personas de tu confianza al momento de realizar una presentación no te pueden apoyar. Pues está bien, a nadie vamos a caerles bien. O a todo el mundo no le vamos a caer bien. No somos monedita de oro. Entonces hay que apartar los pensamientos negativos. Desinchar de ánimo, siempre es importante darnos y sobre todo creer en nosotros. Creer en lo que vamos a decir. Creer y enfocarnos en cómo nosotros vamos a dar nuestra idea, vamos a compartir nuestra idea al público. Enfócate en eso. Ya con el tiempo vas a ir mejorando y sobre todo enfrentar a las críticas. La misma experiencia te va a dar cómo enfrentar las críticas. Y simplemente actúe con confianza. Una vez que ya tenemos preparado nuestro tema o cómo debemos prepararnos, es actuar con confianza. Y te vamos a dar las 4 reglas de oro para ganar más confianza. Número 1, control emocional. Conocer tus propios sentimientos. ¿Cómo voy a reaccionar, por ejemplo, ante las críticas? ¿Qué tal si una persona del público se levanta y me dice, tus ideas no son buenas, yo tengo mejores que el tuyo? Tenemos que tener un control. Control por ejemplo, si algo no te sale bien, en ese momento tienes que tener un control de ti mismo. Muchas personas se ponen nerviosos, empiezan a reaccionar torpemente. Número 2, experimentar empatía. ¿Reconoce usted los sentimientos de las demás personas? Como por ejemplo, yo como expositor tengo que ver todo lo que está pasando en el público, cómo reaccionan, qué dice su lenguaje no verbal. Si por ejemplo las personas quieren irse, pues tendré que apurarme, porque si voy a continuar hablando, pues me voy a quedar sin público. Esa es otra manera de estar en empatía con el público. Aprenda a manejar nuestras emociones. Lo que les decía, ¿no? Podemos controlar nuestras emociones. Usted puede controlar sus emociones en público. Muchas veces te traicionan los nervios y podemos reaccionar torpemente. Reparar el daño emocional. ¿Sabe usted disculparse de algún fallo que pueda haber al momento de presentar en público? Fallos, por ejemplo, en las máquinas, en el proyector, en la computadora. Hay que manejar con sumo cuidado, ¿no? Ahí es donde entra el control emocional. Número 2, la capacidad de organizar tus ideas. Primero, tener tu objetivo claro. ¿Qué es lo que quieres o cómo quieres llegar al público? ¿Vas a informar? ¿Vas a vender? ¿Vas a entretener? Tu objetivo bien claro. Luego vas a realizar un esquema de los puntos importantes. Puedes utilizar, por ejemplo, un cuadro sinóptico, mapas mentales, un palacio de la memoria. Y también ilustrar con cuentos. Ilustrar, por ejemplo, si el caso fuera una presentación presencial, utilizar objetos, por ejemplo, es una manera de ilustrar, es una manera de adornar tu presentación en público. Número 3, dicción. Dicción simplemente es pronunciar las palabras de manera correcta. Y hay una serie de ejercicios que tú puedes utilizar. Modulación de voz. No puedes hablar de forma plana o lineal. Siempre realizar inflexiones
Cuando subimos el volumen, bajamos. A eso se llama inflexiones. Hablar rápido, hablar despacio. Utilizar pausas. Y el lenguaje no verbal. ¿Cómo el público te ve en el escenario o en un video? ¿Realmente estás proyectando con tu cuerpo lo que quieres decir? Las expresiones faciales, los gestos, la postura, contacto visual, miras al público, ¿no? Todos estos pequeños detalles tienes que dominarlo primero. Y número 4, manejo del público. Hay momentos que va a pasar cosas inesperadas. Se puede cortar la energía eléctrica, no funcionan las diapositivas, la computadora, el proyector, puede pasar algo, o se retrasaron mucho en la hora, tienes que comprimir tu discurso, o puede pasar, por ejemplo, hay una serie de expositores y el que estaba detrás de ti no llega, por alguna razón no va a estar presente, tienes que alargar tu presentación, todas estas cositas que son importantes. Y crea un momento mágico. ¿Cuál es ese momento mágico? Simplemente son algunos consejos importantes para tu vida, para tu desarrollo personal. Sepárate de la multitud. Hay un cuento de Seth Godin que se llama La vaca púrpura. En algún momento él dice, o una persona dice, de las muchas vacas que existen, del ganado vacuno, dice, para que pueda sobresalir, para que pueda ser diferente, o para que una vaca se diferencie de los demás, alguien le pintara de morado, o de violeta, o como quieran llamarlo. Esa vaca pintada de púrpura o de violeta va a ser diferente que los demás. Así que sepárate de la multitud. Vive cada día en un compartimento hermético. No trata de blindarte de las cosas que te rodean, por ejemplo, que las noticias que no te afecten, que las malas noticias, los pensamientos negativos que no pueden afectarte. ¿Y cómo lo vas a hacer? Simplemente, si el caso fuera, lee material de desarrollo personal para tu crecimiento, que material que te puedan construir, no destruir. Recorre la milla extra. Si te propones dar 2 conferencias a la semana, dale algo más. 3 a la semana o 4 a la semana si se puede. Eso es construir o recorrer una milla extra. Hacerlo un poco más de lo que tenías quizás ya programado. Una presentación en público todas las semanas, pero le agregas 1 más o 2 más. Bueno, cuando se trata de hablar en público. Busca la semilla del bien en cada adversidad. Siempre de cada adversidad que pueda presentarte en tu vida, siempre saca o trata de sacar una enseñanza. Que no simplemente sea, bueno, aquí pasó y no pasa nada. No, algo tuviste que aprender. Y más aún cuando se trata de resultados. Resultados buenos, seguramente buenas acciones. Resultados malas acciones. Y no resultados, no acción. Simplemente de eso se trata la vida. Nunca descuides las pequeñas cosas. Las pequeñas cosas es lo que sembramos, la familia, los amigos. No podemos descuidar porque al final de cuentas ese es el entorno donde vivimos. Nunca te ocultes detrás del trabajo laborioso. O sea, que no sea simplemente trabajar. Hay un momento que se necesita para ir a despejar la mente, ir a hacer algún deporte. Quizás si quieres hacerlo, irte a bailar un fin de semana. Así que nunca te ocultes, ¿no?, detrás del trabajo. Decir, estoy trabajando, y hasta a veces algunas personas fines de semana siguen trabajando. Puede ser que lo hagas un fin de semana, está bien que trabajes, pero no todo va a ser trabajar. Al final de cuentas, tarde o temprano tu cuerpo te va a pasar factura. No permitas que nadie te arruine. Eso es obvio.
Si una persona te critica, porque ese es el punto de vista de él, no es de ti. Y lo más importante, ¿no?, es que tú puedas tener una buena comunicación. Dice, piensa 2 veces antes de hablar. Bueno, simplemente compartir ideas que puedan sembrar el bien en los demás. Con eso ya está cumplido la labor. Así que no te olvides de registrarte en este tu canal y te veo en el siguiente video.